tardes. Bueno, creo que funciona todo, funciona el micro, funciona la cámara, pues empezamos bien la semana. Bueno, si tenéis alguna duda respecto a lo que vimos la semana pasada, y esta sí es la semana pasada, del inicio de la unidad, de la unidad, voy a centrarme, estamos en la unidad 4, aquí, la relación laboral por cuenta ajena. Voy a comenzar compartiendo pantalla. Así, todo mejor. Espero que veáis mejor porque esta pantalla, no sé lo que le pasa, pero no tiene prácticamente color. Espero que vosotros por lo menos si lo veis. Vale. Si nadie me dice lo contrario, bueno, os repaso muy rápido lo que vimos la semana pasada. Dijimos que para que una relación se considerara laboral, tenía que cumplir 5 requisitos: dependiente, voluntario, personal, retribuido, por cuenta ajena. A ver, no sé si alguien me está diciendo algo. ¿Sí? No. He escuchado algo y como muchas veces esto está de sonido al mínimo. No, está todo. Lo ponemos a todo por si acaso. Vale, dependiente, personal, voluntario, retribuido, por cuenta ajena. Yo me lo sé de memoria diferente a lo que viene aquí, pero bueno, al final es lo mismo. Dependiente, que tenemos que tener un superior jerárquico. Si no hay un superior que va seleccionándome de las órdenes, no es relación laboral. Ajenidad, que la pérdida de la ganancia, o sea, no va conmigo, y a mí, sin embargo, me aseguran siempre un salario mínimo. Salario mínimo estamos en el contrato, en el convenio, o el salario mínimo interprofesional, que es voluntario, que es retribuido y que es personal. Vimos qué relaciones nunca se van a considerar relaciones laborales porque están excluidas. No hay relación laboral. Vale, y os dije que aparte de los funcionarios, el resto incumplen alguna de las... Creo que ya lo he metido. El resto incumplía alguna de las cinco requisitos. Si alguien no entiende alguno, por favor, preguntarlo. Y luego vimos la relación especial. La relación especial comentamos que se regulaban por el estatuto de los trabajadores como un trabajador. Saúl. Sí, José, una pregunta respecto a los que no se consideran relación laboral. ¿Sí? Consejos de administradores, sociedad civil y demás, en estos casos, ¿qué se considera relación Autónomo. mercantil? No, vamos, esa persona, el administrador de una sociedad, ¿vale? Tiene que tener tiene que estar dado de alta en la seguridad social de alguna manera. Entonces, ese tipo de los administradores, eso están aquí, en el punto 2, ¿vale? Los consejeros o administradores solo cuando hay uno, y el consejero es cuando hay un consejo de administración, ¿vale? Cuando hay varias personas. Entonces, esa persona se tiene que dar de alta como autónomo. Claro, pero al ellos recibir una retribución, se les paga con factura, entiendo. Se le tiene... Es un autónomo porque no puede ser asalariado, porque incumple. Podría haber una relación especial, pero no sería... Vamos, habría que diferenciar, por ejemplo, es que no he querido alargar más para no complicaros más la cosa, porque tampoco para vosotros como trabajadores merece la pena. Claro, habría que separar un personal de alta dirección, lo que es un directivo de una empresa, ¿vale? El gerente, con el administrador. El gerente, está claro que dirige la empresa, pero tiene por encima este administrador. Este administrador es el que no tiene a nadie por encima. Claro, fiscalmente para la empresa no lo había pensado nunca, no me había puesto a recapacitar, pero A claro, ver, para la estoy preguntando porque en la tarea sale esta pregunta. Entonces, yo entiendo que si
se les tiene que pagar con una factura porque son autónomos, las relaciones mercantiles, ¿no? Vale, pero vamos, espérate, yo creo que voy a ver, ay, perdona, ese es mi correo. Perdona, os voy a interrumpir un segundito en el sentido de que en mi caso tenemos una empresa familiar en el que el jefe es autónomo, Sí. todos los socios son autónomos y lo que hacen es emitir una factura a la empresa en nombre de autónomo para que les paguen esa nómina. Vale, pues claro, al ser autónomo puede facturar. Es que quiero irme a la pregunta del ejercicio, y así para aquí mismo, primero, porque al final pruebas calificables, paréntesis, RA, IP04, RA, acción de la tarea. Vamos, la primera no es, la segunda tampoco. Vale, entonces, supongo que sean esta en la actividad número 3. Un puesto de administrativo, no. Durante los 3, tras jubilación, durante las vacaciones, el jefe técnico de equipo, la dirección de asumido por un socio que además forma parte. Vale, entonces, a la pregunta de aquí tenemos que reflejar el tipo de contrato, aquí no hay contrato de trabajo. ¿Vale? Simplemente que queremos especificar un poco más, pues ya sabéis la solución, pero se ha metido esto aquí para saber que esa persona que forma parte del Consejo de Administración, esa persona no tiene contrato de trabajo con la empresa. ¿Vale? Habría alguna más, dice, el servicio de limpieza desarrollado por personal suministrado por una empresa externa, contratada al efecto. ¿Vale? Aquí entender que puede ser que tampoco hay un contrato de trabajo, ¿vale? Porque hay un contrato entre una empresa y otra. Entre esa empresa de servicios y sus trabajadores sí hay contrato, pero la empresa usuaria, vamos a decir, con estos trabajadores no tiene ningún tipo de contrato. Vale, pero tú muchas veces piensas, estas preguntas pues no me las hago, pero son fundamentales porque, claro, nosotros nos centramos simplemente en las relaciones laborales. ¿Vale? En empresa, o sea, en IP2 sí tocamos algo, pero muy poquito, pero claro, simplemente decimos que tienes que darte alta como autónomo. Vale, de los especiales dijimos que te regulabas por el Estatuto de los Trabajadores, pero después por alguna norma especial, en algunas características especiales, por ejemplo, y nos dejamos, simplemente vimos así por muy por encima, y creo que en deportista como tú, artista en espectáculo público, por ejemplo, dijimos en función de la edad que se puede empezar a trabajar. Entonces, en el estatuto me pone una. A ver, ¿dónde estás? Creo que alguien quiere entrar, pero no lo veo. Bueno, seguramente entrar. Bueno, correcto. Lo de la edad que empecemos a trabajar, ¿vale? Pues el artista en el espectáculo público, pues no cumple con esa característica, por ejemplo. Y empezamos a ver, bueno, que el derecho del trabajo tiene una normativa, y esa normativa tiene que salir de algún lado. ¿De dónde? Bueno, primero vimos que había muchos derechos, pero que eso a mí para el examen me da igual, porque yo nada más que voy a centrarme en el derecho laboral, el que regula las relaciones laborales. Y uno de los ejercicios sí pregunta, el primero, y así me centro, explica jerárquicamente las normas aplicables en tu sector profesional. Vale, las normas aplicables no dejan de estar aquí, son estas básicamente. ¿Vale? Las tenéis también en el tema, pero en este esquema las tenéis aquí. Las normas de las normas de la Unión Europea, que están arriba del todo, la Constitución. Las normas internacionales se les coloca aquí, pero como son firmadas y al ser firmadas tienen que respetar la Constitución, bueno, las ponen ahí, en su sitio. Los tratados internacionales, luego tenemos ley orgánica, ley ordinaria, decretos leyes, decretos legislativos, reglamentos del gobierno, convenios colectivos, contratos y uso y costumbre. Eso sería la jerarquía. Vale, y os comenté que pregunta de examen, que suelo poner que hay dos fuentes del derecho que son exclusivas del ámbito laboral, como son
el convenio colectivo y el contrato de trabajo. Venga, Saúl, dime de nuevo. Aquí tengo otra pregunta. En el tema de la jerarquía, según el esquema, pone que las normas europeas están por encima de las de la Constitución española, pero supuestamente nuestros contratos o demás se tienen que basar principalmente en la Constitución española, ¿no? ¿No la pondríais a la europea por debajo? No, está por encima, porque cuando España en el año 86 entra a formar parte de la Unión Europea, o sea, lo que comenté era que cedía parte de su soberanía, la cede a Europa. Es más, muchas veces, no sé si alguna vez, los hombres de negro han venido a España a controlar las cuentas. O sea, la Unión Europea puede controlar las cuentas españolas. Hay normativa española que llega el Tribunal Europeo y te dice, oye, no, eso está mal, lo tienes que cambiar. ¿Por qué? Porque está por encima. Están por encima de la Constitución. En la Constitución realmente no es una norma, es una norma de normas que, como tiene que regular tanto, prácticamente no le da tiempo a regular nada. ¿Vale? Es que me está soltando el teléfono, ahora después lo devuelvo a la llamada. Y ya me despisto. Como tiene que regular sobre tantas cosas, sobre todos los derechos, sobre la Casa Real, sobre todo, al final, en función del derecho laboral, regula muy poquito. Regula cómo se tienen que elaborar las normas, todas las normas, y regula, por ejemplo, puramente laboral, regula solo dos derechos: el derecho a la huelga y el derecho a la libertad sindical como de especial protección, aunque la Constitución luego refleja otra serie de derechos, pero también porque somos ciudadanos. Pero sí, está por encima. Vale. Bueno, que hay una serie de normas estatales internas y después una norma internacional. Empezamos con las normas internas. Esto lo vamos a resumir al máximo y yo os voy a comentar las típicas preguntas que yo suelo hacer, ¿no? Por ejemplo, os estaba comentando que dentro de la Constitución hay una sección de especial protección que regula la ley electoral, regula o la ley de los estatutos de las comunidades autónomas. O sea que es muy importante una sección del título 2 del capítulo primero del Estatuto de la Constitución Española que regula los derechos fundamentales y libertades públicas. ¿Vale? Eso es especial protección, esa sección. Y dentro de esa sección hay dos derechos que son exclusivos del ámbito laboral, como son el derecho a la huelga y el derecho a la libertad sindical. ¿Vale? Entonces yo puedo decir, oye, todos los derechos son importantes, vamos a ver unos derechos y unos deberes de los trabajadores. Todos son importantes, sí, pero de todos los que son importantes, ¿cuál regula en la Constitución como derechos fundamentales? Estos dos, la huelga y la libertad sindical. Si no lo dije, lo vuelvo a decir, grabároslo con bolígrafo, que por esos dos derechos, porque los voy a preguntar de una o de dos maneras. Ahora en el apartado siguiente puede ser que tenga otra pregunta para poder diferenciar entre ley orgánica y ley ordinaria. Por lo tanto, derecho fundamental, claro, por ejemplo, derecho a la no discriminación, al trato a la no discriminación, es un derecho súper importante, pero no es exclusivo del ámbito laboral. El derecho a la no discriminación es en general. La huelga, ¿vale?, como derecho que tienen los trabajadores a ejercer una medida de presión contra el empresario en el caso de que no estén de acuerdo con algo con el empresario. Y la libertad sindical, dijimos que era tener derecho a afiliarme a un sindicato, tener derecho a no afiliarme a ningún sindicato, tener derecho a que el sindicato actúe en mi nombre, a negociar convenios colectivos, ¿vale? Todo eso es la libertad sindical. Y luego tenemos dos leyes, o tenemos dos leyes marcadas en la Constitución, que son la ley orgánica y la ley ordinaria. Vale. La principal diferencia es que, es como se aprueban, uno es por mayoría absoluta, la orgánica, y la ordinaria es por mayoría simple, pero simplemente a título protocolario, ¿no? Bueno, cuestión de aprobación sí, porque es la mitad más uno de todos los que pueden votar,
sería la orgánica, y la ordinaria sería la mitad más uno de los que están presentes, son la mayoría siempre. Pero para resumiros más todavía, sobre todo para el examen. Por ejemplo, la ley orgánica regula los derechos y deberes fundamentales. Entonces, de entre todos los derechos, ¿cuál se regulará por ley orgánica? El derecho a la huelga y el derecho a la libertad sindical. Por eso digo que esos dos derechos me lo voy a preguntar. O bien, ¿dónde están, cuál de ellos son, de los derechos que voy a poner, cuáles están dentro de la sección de derechos fundamentales de la Constitución? O cuál es regulada mediante ley orgánica. Que la ley ordinaria, aunque ponga la palabra ordinaria, no es que sea tan ordinaria, porque, por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores, como no es un tema, está del tema regulado por ley orgánica, ¿vale? Se regula por ley ordinaria. La ley, por ejemplo, la ley de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Es una ley ordinaria. Y mirad lo importante que es que hemos estado un trimestre entero tocándola. ¿Vale? Y el Estatuto de los Trabajadores, bueno, ahora es un texto refundido de la ley ordinaria 1/95 del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Pero es una ley ordinaria, ¿vale? Simplemente es por en qué apartado de la Constitución están tratados. Normas con rango de ley serían unas normas, bueno, las leyes, dijimos que las elaboraba se elaboran las Cortes, pensamos otra cosa, las Cortes Generales, donde están todos los diputados y luego los senadores que también intervienen y tal. Entonces, tiene un procedimiento para elaborar, un procedimiento complicado, ¿vale? De tramitaciones, de elaboración, tramitación, presentación, tramitación, aprobación. Tiene la verdad es que es complicado y sobre todo en el tiempo. Luego, hay cosas que por la urgencia o por lo poco importante que voy a retocar dentro de esa ley, que se puede hacer desde otra manera. Entonces, tiene un rango de ley porque luego o es mandada por las propias Cortes Generales, ordenada al Gobierno, o lo elabora el Gobierno, pero después las Cortes Generales tienen que aprobarlo, tienen que ratificarlo. Entonces, en este primer caso, por ejemplo, cuando yo tengo una ley que en parte está obsoleta, o que tengo que mezclar, imaginaros que yo tengo una ley que prácticamente hay artículos que no tienen ya sentido y me dicen las Cortes, le dice al Gobierno, le toca quítame lo que para ahora, lo que ya lo que ya no vale. Eso es algo rápido, nada más que quitar, cortar. Por lo tanto, el Estatuto de los Trabajadores, que es muy importante para nosotros, no deja de ser un Real Decreto Legislativo. ¿Vale? Un Real Decreto Legislativo 1/95 que prueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores. Y el Estatuto de los Trabajadores proviene de una ley ordinaria. Bueno, para que veáis que esto... O en el caso de que el Gobierno piense que tiene que regular algo, que es urgente, que es necesario, y lo regula pues, mediante esta forma, porque como hemos dicho que el proceso de elaborar una ley se dilata mucho en el tiempo, esto lo hace mucho más rápido y luego se lo presenta al Congreso y si lo aprueba, pues ya se convierte en un Real Decreto Ley, que es una ley, o sea, es una norma con rango de ley. Para entender. Entonces, cuando quiero regular algo, cuando quiero simplemente modificar algo, pero sin una modificación importante, simplemente quitar lo que ya no es vigente, un Real Decreto Legislativo, o cuando hay algo en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Real Decreto Ley. Os comenté que para el actual Gobierno está regulando demasiado mediante este proceso, porque como siempre que cuando domine, o sea, tenga mayoría absoluta en el Congreso, pues puedes elaborar lo que tú quieras y después lo puedes aprobar. Y por último, los reglamentos. Los reglamentos serían o bien el Consejo de Ministros. A ver, cuando se ha reunido el Consejo de Ministros y por ejemplo, ahora mismo se está reuniendo el Consejo de Ministros, que fue
la ministra de Trabajo, y están negociando el salario mínimo interprofesional. ¿Vale? Pues cuando ahora en febrero dictaminen el salario mínimo interprofesional para este año 2026, que va a estar en 1.200 y poco. Los euros no lo sé ahora mismo, pero va a aumentar un 3 y pico por ciento, ¿vale? Lo hace mediante Real Decreto. O cuando un ministerio en concreto lanza una orden solo del ministerio, es un ministro en concreto, pues una orden ministerial. ¿Vale? De aquí, hombre, los reales decretos son muy importantes, por ejemplo, el del salario mínimo interprofesional. Yo voy a poner luego varios ejemplos cuando lleguemos a los principios generales del derecho, a los principios de interpretación, o voy a, porque, por ejemplo, tenemos el Real Decreto del salario mínimo interprofesional. Después voy a tener el salario que me va a poner el convenio colectivo. Y después tengo el salario del contrato. ¿Cuál se aplica? Si se aplica la norma más importante, está claro que es el Real Decreto, pero al trabajador pues le interesa, es mejor, ¿no? Es que o viene del convenio o viene del contrato, si es mejor. El del convenio convenio colectivo siempre va a ser mejor que el del salario mínimo interprofesional. Por eso, a la mayoría de los trabajadores, la subida del salario mínimo no le afecta directamente. A muchos, a otros sí. Desgraciadamente todavía sigue gente cobrando el salario mínimo. Aunque con el ritmo que va, se va a equiparar el salario mínimo a cualquier otro, a un salario normal. Vale. Por aquí voy a empezar un poco más lento. Vamos, tenemos el convenio colectivo. ¿Un convenio colectivo qué es? Un convenio es un acuerdo. ¿Un acuerdo entre quién? Colectivo, entre un grupo de personas. ¿Entre qué personas? Uno o varios empresarios y un grupo de trabajadores. De la parte de la empresa puede ser uno o varios, pero de la parte de los trabajadores siempre son un colectivo. Si es uno, un empresario y un trabajador, no un convenio colectivo, es un contrato de trabajo, básicamente. Pues imaginaros que el convenio colectivo es como un contrato de trabajo, pero a lo grande. ¿Qué voy a intentar regularlo? Voy a reintentar pactarlo todo para que en el tiempo, a lo largo del tiempo, ese convenio colectivo siga vigente y no tenga que estar negociándolo cada X tiempo. Los convenios colectivos tenemos de muchos ámbitos, como de ámbito estatal, de ámbito autonómico, de ámbito del sector de actividad estatal, de ámbito del sector de actividad autonómico, de convenio colectivo de empresas. Entonces, como yo siempre me voy a... ¿Dónde está el esquema? Este esquema. Vale. Vamos a ver que hay un principio, que es el principio de norma mínima, que me dice que cada norma de rango inferior no puede contradecir lo que me dice la norma de rango superior, siempre puede beneficiarlo desde la perspectiva del trabajador. Entonces, claro, si yo tengo un convenio colectivo, tengo una norma de la Unión Europea, la Constitución, tengo las leyes, reglamentos, convenio colectivo, y hay un convenio estatal, y hay un convenio autonómico, y hay un convenio de empresa. Siempre voy a mirar el convenio de empresa. ¿Por qué? Porque como tiene que poner al menos lo que pone todo lo de arriba, si pone algo diferente, lo beneficiará. Será mejor desde la perspectiva para el trabajador. ¿Vale? Si hay alguien que todo esto le suena chino, pararme, por favor. Vale, estamos en norma estatal, en convenio colectivo. Vale, hay un ejercicio que pone no somos muchos, ¿verdad? Somos 15, bien, ¿eh? Un número bonito. Bueno, 15 y yo 16. Vale. Tener cuidado con copiarlo todo de golpe, meterlo a la inteligencia artificial, que podéis tener problemas después cuando yo los corrija. Porque he metido alguna trampa para que la inteligencia artificial cambie las respuestas y no sean las correctas. Es que hay una alumna que lo copia, lo ha puesto, me dice, oye, que aquí hay algunas preguntas que no aparecen en
no aparecen, no son visibles, pero después, cuando yo lo copio y lo pego en Word, sí aparecen. Ese tipo de preguntas no hacerles caso, ¿vale? Están hechas para pillar a los que utilicen la inteligencia artificial. O lo he hecho a ver si pillo alguno. Porque hay algunas preguntas que no tienen nada que ver con el temario, ¿verdad? Por eso lo digo. Vale. En el 4 dice consulta algún convenio colectivo vigente aplicable en tu sector profesional y contesta las siguientes cuestiones. Vale. Lo que quiero es, me gustaría que si estáis trabajando y la empresa tiene un convenio, utilizar ese convenio. Porque yo lo único que quiero es que sepáis buscar información por si la necesitáis. Vale, entonces pregunta, sobre la jornada máxima anual, sobre la jornada diaria, ordinaria, y los tiempos de descanso. ¿Vale? Me pregunta, aquí sí os permito hacer corte y pega. Aquí me dice directamente, y que indica cuál es bueno, me ponéis el convenio colectivo del que vaya a trabajar, jornada máxima. Buscáis en el buscador del convenio, jornada máxima, directamente lo copiáis. Tiene derecho a pausa durante la jornada ordinaria, es decir, el tiempo del bocadillo, ¿tengo derecho o no? Y si tengo derecho al tiempo de bocadillo, ¿me lo pagan o no me lo pagan? Es un tema que eso va por sector. Permite el convenio, bueno, pues ponéis horas extraordinarias, a ver si permite horas extras. Si están obligados o no están obligados a hacer los trabajadores, lo pone. Si pone que se hacen horas extras, normalmente es porque están obligados. ¿Cuántas horas se permite al día o al año? ¿Qué duración puede tener el periodo de prueba? O en el buscador del convenio. ¿No? ¿Me habéis dicho algo? Si tenéis que abrir el micro, abrirlo directamente, no hace falta ni que levantéis la mano. Duración de las vacaciones, ¿vale? Que son preguntas relativamente sencillas. ¿Alguien tiene algún problema de que no sabe qué convenio elegir? Durante el tema hay una página que es convenios jurídicas, noticias jurídicas, donde ponéis cualquier tipo de convenio y os aparece, que no en Google, que no podéis, que queréis un convenio colectivo. Oye, yo estoy trabajando en el Carrefour, estoy trabajando en el Mercadona, estoy trabajando en... quiero saber si hay un convenio colectivo o no. Yo ayudo a, a encontrarlo. ¿Por qué? Porque cuando veamos por ejemplo, cuando veamos el apartado siguiente, cuando veamos los permisos, es muy interesante. Para mí, lo que dice el Estatuto de los Trabajadores no es necesario. ¿Por qué? Porque el convenio colectivo seguramente los va a mejorar. Entonces, aquí yo sé que son 15 días, ¿vale? Y fallecimiento de un abuelo son 2 días, ¿vale? Pues mi sector de actividad tal vez ponga 3 días. Entonces, mejor me conviene 3. Dime, Gloria. Que, por ejemplo, había una pregunta que no aparecía lo que es así en transparente, pero había una cosa que no tenía mucho sentido y entonces ya no sé si era que hay que hacerlo y que no hay que hacerlo, No, porque no, como no, aparece no. en negrita de verdad, no sé ya si había que hacerlo o no. Ya estoy aquí de nuevo, porque quería cerrar una cosa. Es que quería, para que te enseñar, vamos, por ejemplo, en la mitad del tema hay una pregunta que te dice que quién es el padre de Pinocho. Bueno, o quién era el padre de Pinocho. O reír, o seguramente os vaya a reír. Pero esa pregunta está hecha porque hay gente que hace así. A ver, claro, ahora ya tengo que creo que llevas cuidado. No estoy compartiendo, vale. Compartir. Y ahora, María José, ahora ya estoy compartiendo. Mira, María José, pues si hace lo mismo. A ver, José Carlos, no, yo tengo una pregunta porque me ha generado un poco de duda. Vamos a ver, en teoría, si tú haces una jornada de 6 horas diarias, ¿Sí? se supone que si tienes derecho al descanso de No. los 15 minutos. No. Es más, es que yo siempre, o sea, claro, según en el convenio, es que justo estaba haciendo el ejercicio esta mañana, en el convenio te pone de más de 6 horas, pero es que normalmente siempre cuando hay una jornada
de 6 horas se hacen los 15 minutos de descanso también. Vamos a ver. Si aquí lo que vamos a marcar son unos mínimos, ¿vale? Si yo lo que quiero que tengáis claro, que aquel que tenga la jornada partida, derecho como tal, no tiene derecho al parón del bocadillo, del café, es decir, a parar 15 minutos para tomar un café. No tiene derecho. Otra cosa es que la empresa te lo dé. Si la empresa te lo da, Sería una perfectamente. costumbre, ¿no? Claro, pero es que, por ejemplo, aquí en la empresa en la que tú entras a las 9 de la mañana y sales a las 2 de la tarde, ¿vale? No tienes derecho a parar. Ahora, que la empresa te lo da y es la costumbre en una oficina parar para tomarte un café, pues normal. Y luego la pregunta típica, o sea, ¿qué pasa con esos 15 minutos? ¿Qué pasa con esa media hora? ¿Te la pago o no te la pago? María José, ¿qué piensas? O alguien, contestarme, es un tema que vamos a tocar más tarde, pero Es que voy conduciendo y tengo que darle al micrófono. Vale, pues entonces claro, no, mantente. Dime. Si es más de 6 horas, si te la pagan, si es menos de 6 horas, no. No. Vamos, a no ser que lo pongan en el convenio colectivo, una cuestión es que tú tengas derecho al descanso. Sí, lo ponen en el convenio. Bueno, si aparece en el convenio está claro. Pero si, que ahí es la duda. Claro, si te aparece en el convenio, sin ningún problema. Vale, pero el Estatuto de los Trabajadores te dice que tendrás derecho al descanso de al menos 15 minutos si la jornada excede de 6 horas, 6 horas y 1 minuto. No son 6 horas justas. Y luego la cuestión es, que eso no te lo aclara en ningún lado, que con esos 15 minutos o esa media hora, ¿qué pasa con ese tiempo? En principio, te digo que ni te la paga y por lo tanto tendrás que recuperarla. Otras empresas, desde que entra hasta que sale, incluido el descanso ese bocadillo, he hecho 8 horas diarias, incluidos los 15 minutos, y me pagan esos 15 minutos. Pero la empresa no tiene obligación, salvo que el convenio colectivo me lo ponga. Si el convenio colectivo pone que tienes derecho con 6 horas y tienes derecho y no tienes que recuperar esos 15 minutos, es como tiempo de trabajo efectivo, pero que no tiene por qué. Vale, entonces, si es más de 6 horas, computa como trabajo efectivo, y si es menos de 6 horas, no computa como trabajo efectivo, ¿no? En principio, no. Lo primero es, ¿tengo derecho o no tengo derecho a ese descanso? Si son más de 6 horas, tengo derecho a ese descanso. Ahora, con ese tiempo que yo tengo de 15 minutos para tomarte el café, ¿qué pasa con esos 15 minutos? ¿Tengo que recuperar ese tiempo o no tengo que recuperarlo? El empresario va a tener 3 opciones. O me lo da como si yo estuviera trabajando esos 15 minutos, con lo cual entre que yo entro y salgo pasan 8 horas, y ya está. Me puedo obligar a recuperar esos 15 minutos al final de la jornada u otro día de la semana, ¿vale? Porque dice, no, yo te pago por trabajar, no por desayunar, ¿vale? O lo que puede es pagármelo, pero tenés que recuperarlo. Puede haber esos tiempos, tiene esas traducciones. Que la mayoría de las empresas que me concede el derecho por el bocadillo se considera tiempo de trabajo, es lo normal, pero que no tiene obligación. Ahora, si no ponen el convenio colectivo, ya ahí sí está obligado. Vale. Por ejemplo, fallecimiento. No hay de que. Pero estás dependiente de la conducción. Luego ves la grabación, que ya están subidas las grabaciones. Vale. Bueno, seguimos con el temario. Es que me tengo que centrar en lo que estoy haciendo, porque si no. Vale. Estamos aquí. No. Vale. Horarios totales. Estamos en el convenio colectivo. Por eso el convenio colectivo es mucho más interesante el conocerlo que el convenio colectivo que incluso el Estatuto de los Trabajadores. ¿Por qué? Porque han dicho que al menos nos dice lo mismo que lo que me dice, por ejemplo, mira, bueno, este mismo. Voy a poner esto. Que al menos lo que me dice la ley. Lo que es el Estatuto de los Trabajadores o cualquier real decreto.
Mira, cuando yo cojo un convenio colectivo, lo primero que tengo que observar es estos tres: territorial, personal, vigencia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vamos a ver, porque puede ser que se aplique, por ejemplo, el convenio colectivo del metal de la región de Murcia. ¿A dónde se aplica? En la región de Murcia. Personal, ¿a qué trabajadores? A los trabajadores que trabajen dentro de la rama del metal. Vigencia, pues ¿desde cuándo hasta cuándo es vigente el convenio colectivo? Pues claro, si yo cojo un convenio de Galicia, aquí en Murcia no se va a aplicar. Por eso tengo que observar que se me aplica. Si es el convenio de mi empresa, no tengo ningún problema. Se lo puedo pedir a cualquier representante de los trabajadores o lo puedo buscar por internet, que es fácil encontrarlo. No os digo que lo debéis de aprender de memoria, pero hay ciertas cositas, que por ejemplo, el tema del salario, el tema de complemento, el tema de permiso, que ahí sí aparece reflejado. Bueno, el contrato de trabajo. El contrato de trabajo, un acuerdo bilateral. Digo bilateral, son dos partes, entre un empresario y un trabajador, donde pactan sus propias normas, siempre y cuando respetando el convenio, las leyes, la Constitución, la norma europea, todo lo que dice. Pero imaginaros que por eso es exclusivo estas dos cosas de la rama laboral, porque le estamos dando la posibilidad a un empresario que tiene un taller mecánico de pactar sus propias normas de juego con sus trabajadores. ¿Vale? Esto lo vemos normal, pero en derecho no es tan sencillo. En otras ramas del derecho no se permite esto. Se permite a dos personas que elaboren sus propias normas. Aquí en el derecho laboral sí. Vale. Bueno, aquí mete a un principio. Vale, esto es un principio de los de interpretación, pero después viene más. Dice principio de irrenunciabilidad de derechos. Y yo con todos los principios, igual que tú, voy a intentar traducirlo. Irrenunciabilidad, que no puedo renunciar a los derechos reconocidos ni en una ley ni en un convenio colectivo. ¿Vale? Esto quiere decir que yo no puedo renunciar a las vacaciones, no puedo renunciar a una paga extraordinaria. ¿Por qué? Porque viene reconocido en una ley o en los convenios colectivos. Ahora, ¿puedo renunciar a algo que yo haya firmado o haya pactado voluntariamente con el empresario? Sí, eso sí se puede renunciar, como una tercera paga extraordinaria. Pagas extraordinarias son al menos dos. Una en diciembre y la otra cuando se pacte. ¿Vale? Normalmente una en verano y otra en Navidad. Las dos pagas extraordinarias. Ahora, ¿yo puedo pactar en mi contrato de trabajo una tercera paga extraordinaria y con el tiempo renunciar a ella o cualquier cosa? Eso sí. ¿Vale? No podrá renunciar a los derechos reconocidos ni en la ley ni en el convenio. Y la costumbre, yo las costumbres no voy a preguntar nada en el examen, porque la costumbre se aplica poco. Se aplica poco porque tiene que ser local y profesional. Es decir, tiene que estar arraigado en la localidad y en ese sector en concreto. Entonces, es muy raro que ninguna ley, que ningún convenio, que ningún contrato trate algo y nos tengamos que ir a la costumbre. ¿No? Se deja ahí por lo que sea. Vale. Y las normas internacionales, vale, pues tenemos ahí que tenéis los tratados internacionales, tratados entre dos países. Están por debajo de la Constitución porque para que sean aplicados tienen que ser ratificados por España, por lo cual tienen que al menos respetar lo que me dice la Constitución o la OIT. Sin embargo, las normas de la Unión Europea son diferentes. Porque, por ejemplo, los reglamentos, si hay un reglamento de la Unión Europea y en la Constitución dice algo diferente, dice algo en contra, lo que hay que cambiar es la Constitución. Saúl, lo que estábamos viendo, los reglamentos que son de aplicación directa. Vale, yo no voy a preguntar cuál es la diferencia entre un reglamento, una directiva, una decisión o una recomendación. ¿Vale? Porque simplemente quiero que sepáis, cuando hay un reglamento de la Unión Europea es de obligado cumplimiento, te lo comes con patatas tal cual. Sin embargo, una directiva, como proviene la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, viene derivado de una directiva, en el que te dice una directiva, oye, socios europeos,
Tenéis que regular la prevención de riesgos laborales en una ley, ¿vale? Y tenéis hasta tal plazo. España lo regula el mismo año que terminamos. No sé si alguien que se me va, que se entra, pero escucho un clic, ya me pongo... Vale. Vale, y de los principios de aplicación sí voy a preguntar algo, eso sí lo voy a preguntar, pero porque son importantes, son muy importantes. A ver, aquí, está aquí. Es que normalmente pregunto porque es más difícil de interpretar. Vale, pues ahora os lo explico. El principio de jerarquía normativa. Vale. Yo de momento me quedo solo con esas palabras. Principio, jerarquía, o sea, que cada norma tiene una importancia y se ordena jerárquicamente. Lo que hemos visto en el esquema. Ese es el principio de jerarquía normativa, que las normas están ordenadas jerárquicamente y que una norma de rango inferior nunca puede contradecir una de rango superior. Siempre puede mejorar. Porque hemos comentado antes, por jerarquía normativa, el Real Decreto de salario mínimo. Y dice que ahora mismo estamos en 1.180 y tantos euros. Unai, Digo, ¿me puedes devolver cuando puedas la tarea? vale, ¿te has equivocado en algo? No, que Vale, te he mandado otra tarea que no es. vale. Pues escúchame, esa no la corregiría yo, está claro. Vale, sí, ahora esta tarde te la cambio a borrador. Lo voy a poner opción borrador para que tú puedas cambiarla, ¿vale? Venga, gracias. Nada de que si os pasa eso o si le había entregado y ves que habéis metido la pata, hazme un mensaje y ya está. Yo tengo ahí 3 mensajes. Esta mañana estoy en el ordenador, pero no me he acordado de contactarlo. Vale, jerarquía normativa, que es la norma, tengo una jerarquía, hemos dicho el salario mínimo, un real decreto, el convenio, ¿vale? ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues mejorar lo mínimo que se tiene que pagar dentro de ese sector y en el contrato tendrá que decir al menos lo que ponga el convenio colectivo o incluso mejorar. Principio de norma más favorable. Dice principio de norma más favorable. O sea, que hay una norma o hay varias normas y se me aplica la que en su conjunto sea más favorable para el trabajador. Dice, en caso de conflicto entre dos o más normas laborales, ¿vale? Esto se resolverá mediante la aplicación de la más favorable para el trabajador apreciada en su conjunto. Esto es muy complicado que ocurra, ¿vale? Estaríamos hablando de que haya 2 normas que se aplican, 2 normas en un caso concreto. Venga, el sueldo, creo que ya en función de la jerarquía, bueno, en función de la jerarquía normativa. Tenemos la jerarquía normativa y luego, en caso de que haya 2 normas que aplican un caso concreto, ¿vale? Se aplica la que sea más favorable para el trabajador. Por ejemplo, más sueldo. Pues de principio de condición más beneficioso. Por ejemplo, si hay algún ejemplo, sí, de los cestos de Navidad. Cuando a nosotros se nos dice supone una mejora de condición laboral individual concedida por el empresario y una vez establecida se convierte en un derecho adquirido. Aunque no esté pactado, no esté puesto en el contrato de trabajo, si el empresario cede a los trabajadores, por ejemplo, una sala de descanso, una cesta de Navidad, un día libre extra, aunque no lo ponga en ningún lado, con el tiempo eso causa derecho. Es un derecho adquirido para el trabajador. Eso es de condición más beneficiosa. Y el que suelo preguntar es este. Principio de indubio pro operario. Dicen, vaya tela, esto sí que no lo puedo pillar. Como los otros, pues se puede coger más o menos lo que te puedo decir. Este es bastante más complicado. ¿Qué quiere decir? Indubio, en caso de duda, pro operario, a favor del trabajador. En caso de que se pueda interpretar una norma de una forma, en función de la interpretación, se pueden hacer varias interpretaciones de una norma, se aplica la que sea más favorable al trabajador.
Y os comento. Cuando veamos los permisos, por ejemplo, y creo, no lo hemos visto todavía. Me dice que, por ejemplo, cuando yo tengo una hora de reducción de jornada retribuida, pagada, pues durante el periodo de lactancia. Quiere decir que yo o una hora o 2 franjas de media hora por cada hijo. O sea, por un hijo. Y es lo que me pone en la norma, me pone tal cual. Ahora te llega alguien y te dice, vale, venga, te interpreto. Aquí te pone que por un hijo 1 hora. Y si son 2 hijos, pues son 2 horas. En función de esta interpretación, porque la norma te dice un hijo 1 hora. Y se interpreta que si son 2 hijos, pues me tendrás que dar 2 horas. Y ahora me dirá alguien, ¿y si tienes 8 hijos? Pues no vas a trabajar durante el periodo de lactancia, ¿vale? Porque, bueno, a la hora ya veremos que incluso se puede acumular, ¿vale? No hace falta hacerla horas sueltas. Vale. Bueno, esto, la jurisprudencia se aplica mucho en derecho, pero pues solo no va a tener en el examen no va a tener importancia. La jurisprudencia es que cuando hay un tribunal, sobre todo el Tribunal Supremo, que es el que dicta sentencia, dicta jurisprudencia, dictamina sobre un caso concreto, dice, cada vez que pase esto, yo opino que se tiene que resolver de esta forma. Eso al final genera también genera derecho. Ya los otros tribunales que están por debajo, dice, oye, como mi jefe me ha dicho que si pasa esto, esto y esto, la sentencia va a ir encaminada por este lado, pues directamente utilizo la jurisprudencia. Bueno, pues yo creo que le hemos pegado un buen tute a este principio del tema. A ver, lo de los ejercicios tiene derechos, reencaminaros. Vale, vale, ahora ya podemos resolver este 3, el principio prooperario, o sea que en caso de duda hay que interpretar las normas lo más favorable al trabajador. ¿Qué se entiende por derecho adquirido? Acabamos de verlo. Es un derecho que no está establecido, pero que no está regulado, ¿vale? Pero que como es no quiero decir la palabra costumbre, pero como el empresario me lo ha dado voluntariamente, ¿vale? Para mí pasa a ser derecho. Un ejemplo de principio de norma más favorable. Mira, por aquí aparece una pregunta en secreta, ¿no? En la que digo que no tenéis que hacer caso, ¿eh? Porque no aparece. Vale, el contrato no hemos llegado todavía, los derechos. Perdona, José Carlos. Dime. ¿A qué hora empieza la clase? Vale, es que tú eres del siguiente grupo, ¿verdad? Ah, vale. Vale. No, vamos, me faltan 2 minutos para terminar este. Vale, perdona. Vale, no pasa nada, si quédate aquí, mejor. Algo pillarás, ¿no? Vale, dice, en relación a los siguientes derechos y deberes de contenido básico del trabajador, indica su contenido básico y si el trabajador o trabajadora puede no renunciar a mismo mediante pacto en el contrato. Mira, por ejemplo, la libertad sindical, individual o colectiva, lo hemos visto. La libertad de afiliarme a un sindicato, no afiliarme a un sindicato. No puedo renunciar. Derecho a la ocupación efectiva, no lo hemos visto, es lo que tocaría ver ahora. Derecho a la ocupación efectiva, es decir, tengo derecho a que para lo que me contratan, que me dejen hacer mi trabajo. Pero, ¿cómo? Vale, es que yo te puedo decir, te contrato y te digo, no, te sientas en la mesa y no hagas nada. O quiero echarte y quiero que te vayas y no quiero echarte, digo, mira, pues no hagas nada, al final no terminamos yendo. Tengo derecho a esta ocupación efectiva. Derecho a la no discriminación, derecho a la integridad física y una adecuada política sobre higiene. Esto me tiene que sonar de la primera relación. Y el derecho a la intimidad y a la consideración de la dignidad. ¿Vale? Esto, si queréis, puedo pedir buscar información por internet y lo ponéis con vuestras palabras. Perfecto, ¿vale? Respecto a los contratos, ya hemos visto que hay aquí, por ejemplo, 2 que no hay contrato. El convenio, me ponéis el convenio tal cual vaya a trabajar, por tener yo alguna referencia, por si os perdéis mucho, y esas ya las podéis contestar, ¿vale? Podéis hacer la mitad de las preguntas. Vale, en el convenio colectivo que podéis utilizar,
puedo directamente, vale, y puedo directamente poner, irme al final del convenio, porque los incumplimientos están al final, y poner las faltas son graves, leves, graves o muy graves. ¿Vale? Y con esto va a tocar el timbre ya, por lo tanto, tenéis ya, os perdéis, ya no vais a poder estar conmigo, una lástima, pero os están esperando en otra sala. Venga, pues nos vemos la semana que viene y cualquier cosa. Unai, si no te lo hago hoy mismo,